¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de las personas trabaja duro toda su vida, gana un buen sueldo, pero nunca alcanza la libertad financiera? ¿Por qué hay personas que, incluso con ingresos altos, siguen viviendo con la sensación de que el dinero nunca es suficiente? ¿Qué pasaría si te dijera que el problema no está en cuánto ganas, sino en cómo piensas, cómo decides y cómo vives cada día? ¿Qué pasaría si te revelara que incluso tú podrías estar cayendo en el mismo patrón que mantiene atrapado al 95% de la población? Quédate hasta el final, porque ahí te voy a contar una verdad incómoda que muy pocos se atreven a decir y que puede cambiar para siempre tu manera de ver el dinero. La mayoría de las personas cree que la libertad financiera depende de tener más dinero. Pero la realidad es que depende de tener más control. Control sobre tus emociones, sobre tus decisiones, sobre tu tiempo. Porque si el dinero controla tu vida, nunca serás libre, aunque tu cuenta bancaria crezca. He conocido personas que ganan más de $10,000 al mes y viven estresadas, endeudadas y atrapadas en una vida que no disfrutan. También he conocido personas que ganan $2,000, pero duermen tranquilas, tienen sus gastos cubiertos y cada día se sienten más cerca de su independencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la mentalidad. ¿En cómo interpretas el dinero? En si trabajas para él o lo haces trabajar para ti. Y te lo adelanto. El 95% de las personas nunca será libre financieramente porque no entiende una regla básica. La libertad no se compra con dinero, se construye con decisiones. Pero déjame explicarte por qué pasa esto y cómo puedes salir de ese 95% antes de que sea demasiado tarde. El ciclo invisible del dinero. Desde pequeños nos enseñaron a estudiar, trabajar y ganar dinero. Nos dijeron que si conseguíamos un buen empleo y un buen sueldo, podríamos vivir bien. Y eso suena lógico, ¿verdad? Pero lo que nunca nos explicaron es que ese sistema está diseñado para mantenernos ocupados, no libres. El ciclo es simple. Ganas dinero, gastas dinero, esperas al siguiente sueldo. Y si ganas más, gastas más. Y si te sobra algo, lo guardas por si acaso. El problema es que ese por si acaso nunca llega, porque la mayoría de las personas gasta para sentirse vivas, no para crecer. El dinero se convierte en un medio para llenar vacíos, para comprar felicidad instantánea, pero no libertad duradera. Y aquí viene la trampa más grande de todas. Mientras más ganas, más responsabilidades asumes. Una casa más grande, un coche más caro, unas vacaciones más lujosas. Sin darte cuenta, estás aumentando tu nivel de vida, pero también tu nivel de dependencia. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que la mayoría llama a eso progreso. Pero no es progreso, es esclavitud moderna. Porque si mañana dejas de trabajar y tu vida se derrumba financieramente, eso no es libertad, es una cárcel con paredes de dinero. El enemigo silencioso, la mentalidad del ingreso. Hay algo que casi nadie se atreve a decir. El dinero no resuelve tus problemas financieros, solo los amplifica. Si no sabes manejar $100, tampoco sabrás manejar 10,000. El problema no está en la cantidad, está en tu mentalidad. El 95% de las personas piensa en ingreso. Quieren ganar más, tener más, conseguir un ascenso, un aumento, un segundo trabajo. Pero el 5% que logra la libertad piensa en sistemas. Construye fuentes de ingreso que trabajan sin su presencia constante. Crean estructuras que generan dinero incluso cuando ellos descansan. Y aquí está el gran contraste. El 95% vive en el ciclo del cansancio. El 5% vive en el ciclo del crecimiento. Uno depende del esfuerzo. El otro depende del apalancamiento. Y eso lo cambia todo. Porque mientras el 95% busca estabilidad, el 5% busca expansión. Mientras uno teme perder, el otro piensa en crear. Mientras uno ahorra para sobrevivir, el otro invierte para multiplicar. Déjame preguntarte algo. ¿Te has detenido a pensar cuántas horas de tu vida cambias por dinero? ¿Cuántas de esas horas son tuyas realmente? ¿Y cuántas pertenecen a un sistema que te convence de que estás bien solo porque tienes un buen sueldo? Aquí está el punto que nadie quiere escuchar. Tener un buen sueldo no es libertad financiera. Es tener una jaula más cómoda. El autoengaño del buen trabajo. Durante años, yo también creí que tener un buen trabajo era la meta. Una buena posición, un ingreso estable, un futuro asegurado.
Hasta que un día entendí que la estabilidad que tanto valoramos es, en realidad, el mayor enemigo de la libertad. Porque la estabilidad mata la ambición. Porque cuando todo parece estar bien, dejamos de crecer. Y porque la comodidad es el disfraz más peligroso del conformismo. La mayoría trabaja 40 o 50 horas a la semana, año tras año, soñando con un retiro que quizás nunca llegue. Y cuando por fin llega, ya no tienen energía para disfrutarlo. ¿Vale la pena? Cambiamos juventud por seguridad, tiempo por dinero, sueños por estabilidad. Y cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que nunca fuimos libres. Aquí es donde todo cambia. Porque el camino hacia la libertad financiera no empieza cuando ganas más dinero, sino cuando empiezas a pensar diferente. Y eso comienza con una sola pregunta. ¿Estás trabajando por tus sueños o solo ayudando a construir los sueños de alguien más? Si la respuesta te incomoda, estás en el punto perfecto para cambiar tu historia. El poder de la conciencia financiera. En este punto, muchos creen que la libertad financiera es solo para los ricos, pero eso es falso. La libertad no depende del tamaño de tu ingreso, sino del nivel de tu conciencia. Y la conciencia financiera empieza cuando te haces responsable de cada dólar que entra y sale de tu vida. Cuando entiendes que cada gasto es una decisión, cada compra es una declaración de prioridades, y cada ahorro, una inversión en tu futuro. El problema es que la mayoría no lleva el control de nada. Gastan sin pensar, pagan sin revisar, viven sin calcular, y luego se preguntan, ¿por qué no avanzan? No se trata de ser tacaño. Se trata de ser consciente, porque el dinero no se escapa por falta de ingresos, sino por falta de atención. Te lo digo claro, la persona que no controla su dinero nunca controlará su destino. Y no necesitas ser millonario para empezar, solo necesitas decidir dejar de vivir en automático. Porque el enemigo más grande del progreso no es la pobreza, es la inconsciencia, la trampa del estilo de vida. Esta parte duele, pero hay que decirla. La mayoría de las personas no quiere libertad, quiere apariencia. No buscan independencia, buscan validación. Y eso los condena financieramente. Compran cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar a personas que ni siquiera les importan. Y cuando llega el final del mes, se preguntan por qué no pueden ahorrar. Esa es la trampa del estilo de vida. Te promete felicidad, pero te roba paz. Te da estatus, pero te quita tiempo. Y te hace creer que estás avanzando, cuando en realidad estás retrocediendo. Si hoy perdieras tu empleo, ¿cuánto tiempo podrías mantener tu estilo de vida sin ingresos? Esa es la verdadera medida de tu libertad. Y si la respuesta es menos de 6 meses, entonces necesitas un cambio urgente. La buena noticia es que no importa cuánto ganes, puedes empezar a construir tu libertad hoy. Pero para eso, tienes que dejar de comportarte como el 95%. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo importante. Si este contenido te está haciendo pensar, si algo dentro de ti siente que este mensaje te puede cambiar la forma en la que entiendes el dinero, suscríbete ahora. No para seguir un canal más, sino para seguir un camino que te acerque a tu independencia. Porque lo que viene a continuación va a cambiar por completo tu forma de ver la libertad financiera. El precio oculto de la libertad financiera. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una rutina donde, sin importar cuánto ganas, sientes que nunca es suficiente? Esa sensación de que trabajas duro, cumples con tus responsabilidades, pero sigues en el mismo punto, año tras año. Esa es la trampa invisible del sistema, porque la verdad es que la mayoría de las personas no trabaja por dinero, trabaja por miedo. Miedo a perder su estabilidad, miedo a no poder pagar las cuentas, miedo a lo que dirán los demás si fracasan. Y ese miedo es el que impide que el 95% de las personas se atreva a cambiar su situación financiera. El miedo a perder algo temporal les impide ganar algo eterno, su libertad. El miedo los hace conformarse. El conformismo los hace repetir patrones. Y los patrones los condenan a una vida sin crecimiento. Cada vez que te dices, no puedo permitirme eso, estás declarando un límite mental. Y cada vez que justificas tu falta de acción con una excusa, estás eligiendo permanecer donde estás. Te lo voy a decir sin rodeos. El dinero no te limita, tú te limitas. La historia del hombre que lo tenía todo. Hace algunos años conocí a un hombre llamado Daniel. Era ingeniero, tenía un buen empleo
y ganaba más de $8,000 al mes. Vivía en una casa cómoda, tenía un coche de lujo y vacaciones cada año. A ojos de cualquiera, era un hombre exitoso. Pero había algo que nadie veía. Daniel no dormía tranquilo. Cada mes llegaba con ansiedad al día 30 porque sabía que, aunque ganaba bien, no podía dejar de trabajar ni un solo mes sin que su vida se viniera abajo. Un día me dijo algo que nunca olvidé. Trabajo para mantener una vida que en realidad no disfruto. Esa frase lo cambió todo. Comenzó a analizar sus gastos, sus deudas, sus hábitos, y se dio cuenta de que no era libre, era esclavo de su propio estilo de vida. Fue entonces cuando tomó una decisión que pocos se atreven a tomar. Vendió su coche de lujo, se mudó a un apartamento más pequeño y comenzó a invertir el dinero que antes gastaba en mantener apariencias. Al principio, todos lo criticaron. Sus amigos le decían que estaba loco, que estaba retrocediendo. Pero él sabía algo que ellos no. Entendió que dar un paso atrás no siempre es retroceder, a veces es tomar impulso. 3 años después, Daniel tenía varias fuentes de ingreso. Sus inversiones le generaban más de lo que ganaba en su antiguo empleo. Y lo más importante, recuperó su tiempo. Hoy, Daniel no presume coches ni relojes. Presume algo mucho más valioso: su libertad. Esa historia me marcó profundamente, porque entendí que la libertad financiera no empieza con dinero, sino con valentía. Valentía para renunciar a lo que te ata, aunque parezca que te da seguridad. El poder de decir no. Uno de los secretos del 5% que logra la libertad financiera es su capacidad de decir no. No a los gastos innecesarios. No a la comparación constante. No a la mentalidad de consumo que nos impone el sistema. Porque cada vez que dices sí a algo que no necesitas, estás diciendo no a tu libertad. El 95% no logra independencia porque vive reaccionando a los deseos de los demás. Compran lo que está de moda, hacen lo que todos hacen, viven bajo las reglas que otros inventaron. Pero los que entienden el juego saben que la libertad empieza cuando aprendes a pensar por ti mismo. Y te darás cuenta de algo. Las personas financieramente libres no buscan aprobación, buscan propósito. No compran para mostrar, compran para avanzar. Y no trabajan solo por dinero, trabajan por construir un legado. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no a algo que no te acercaba a tus metas? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste con intención y no por impulso? Cada decisión te acerca o te aleja de la libertad. Y aunque parezca pequeño, ese no puede cambiar tu destino financiero. El autoengaño del esfuerzo. Nos enseñaron que mientras más trabajamos, más éxito tendremos. Pero eso ya no es verdad. Hoy, el mundo recompensa la estrategia, no el sacrificio. Puedes trabajar 16 horas al día y seguir atrapado si no cambias tu forma de pensar, porque el dinero no llega al que más se esfuerza, sino al que mejor entiende cómo funciona. El 95% trabaja duro por dinero. El 5% trabaja inteligente con dinero. Y esa es una diferencia abismal. Mientras uno cree que el esfuerzo lo salvará, el otro sabe que necesita construir sistemas, aprender a invertir, diversificar ingresos y automatizar su economía. El trabajo duro te da estabilidad, pero el conocimiento te da libertad. El problema es que la mayoría no invierte en aprender. Gastan en entretenimiento, pero no en educación. Y luego se preguntan por qué siguen estancados. ¿Te has dado cuenta de cuántas horas pasas consumiendo contenido que no te aporta nada? Ahora, imagina si dedicaras solo 1 hora al día a aprender sobre inversiones, activos o finanzas personales. Tu vida cambiaría radicalmente en menos de 1 año. Porque el conocimiento no solo te da herramientas, te da poder. Y el poder te da opciones. Y tener opciones es la verdadera definición de libertad. El mito del algún día. El 95% vive esperando el momento perfecto. Ese algún día donde tendrán tiempo, dinero o motivación para cambiar su vida. Pero ese día nunca llega. El algún día es una trampa del cerebro. Te hace sentir que estás avanzando, cuando en realidad estás postergando. ¿Te has dicho alguna vez cuando tenga más dinero, empezaré a ahorrar? O cuando gane más, invertiré. Esa es la mentalidad que mantiene a millones atrapados. Porque el dinero no te cambia, te expone. Si no puedes manejar bien lo poco, tampoco manejarás bien lo mucho. Por eso,
Los que logran la libertad financiera no esperan el momento perfecto, lo crean. Empiezan con lo que tienen, desde donde están, y mientras otros planean, ellos avanzan. La verdadera diferencia entre el 95% y el 5% no está en las oportunidades, está en la acción. Y quiero que te quedes con esto. ¿El mejor momento para empezar fue ayer? El segundo mejor momento es hoy. La historia de la pareja que cambió su destino. Hace unos años conocí a una pareja joven, Ana y Luis. Ambos trabajaban, ganaban un ingreso decente y soñaban con comprar su propia casa. Pero cada mes llegaban justos al final. Un día, Ana le dijo a Luis: «¿Te das cuenta de que llevamos años trabajando y seguimos igual? No estamos avanzando, solo sobreviviendo». Esa frase los hizo despertar. Comenzaron a leer sobre educación financiera, a eliminar deudas y a registrar cada gasto. Decidieron vivir con menos de lo que ganaban, y cada dólar que sobraba lo invertían en activos pequeños. Al principio fue difícil. Tuvieron que renunciar a salidas, lujos y caprichos. Pero en menos de 5 años, habían logrado lo que parecía imposible. Vivían de sus inversiones. Su estilo de vida cambió, sí, pero también cambió su paz mental. Ya no dependían de un jefe ni de un sueldo. Y lo más importante, habían aprendido a hacer que el dinero trabajara para ellos. Esa historia me recuerda algo poderoso. No necesitas ser millonario para empezar, necesitas disciplina y visión. Y eso, lamentablemente, es lo que el 95% nunca desarrolla, porque prefieren gratificación inmediata en lugar de libertad a largo plazo. El precio de la libertad. Todo el mundo quiere libertad financiera, pero pocos están dispuestos a pagar el precio, porque el precio no es dinero, es cambio. Tendrás que cambiar tu mentalidad, tus hábitos, tus relaciones y tu manera de ver el éxito. Y eso asusta. Por eso, el 95% se queda donde está. Pero déjame decirte algo. La incomodidad del crecimiento es temporal. La frustración de no cambiar es eterna. Ser libre financieramente no significa no trabajar. Significa trabajar en lo que amas, con propósito, sin miedo a perderlo todo. Y ese es el tipo de libertad que vale más que cualquier cantidad de dinero. La verdad que nadie quiere aceptar. La mayoría de las personas nunca será libre financieramente porque confunde el dinero con la libertad. Creen que tener más los hará libres, pero lo único que hacen es reforzar sus cadenas. La libertad no está en ganar más, sino en necesitar menos. No está en acumular, sino en soltar. Soltar las deudas, las apariencias y el miedo al qué dirán. El 95% vive para mantener una imagen. Compra cosas que no necesita con dinero que no tiene, solo para impresionar a personas que ni siquiera le importan. Y eso no es libertad, es esclavitud moderna. El dinero no es el problema. El problema es vivir para él. Cuando entiendes que el dinero es solo una herramienta, dejas de perseguirlo y comienzas a atraerlo. El 5% que logra la libertad financiera no busca tener más, busca vivir mejor. No trabaja por dinero, trabaja por propósito. Y ese propósito es el que los hace libres. Pero hay un precio que pagar. Y no es dinero, es cambio. Cambiar tu mentalidad, tus hábitos y tus prioridades. Y sí, al principio duele. Pero la incomodidad del crecimiento es temporal, mientras que la frustración de no cambiar dura toda la vida. Si has llegado hasta aquí, quizás estés en ese punto donde ya no quieres seguir viviendo igual. Y si es así, este es tu momento. La libertad no llega un día cualquiera. Empieza con una sola decisión. Decidir que tu tiempo vale más que tu sueldo. Decidir que tu vida vale más que tu miedo. Decidir que hoy, no mañana, vas a empezar a construir tu independencia. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas dar el primer paso. Porque el dinero puede multiplicarse, pero el tiempo no. Así que hazlo. Aprende, invierte, crea y atrévete a salir del 95%. Tu libertad no está en el futuro, está en tu próxima decisión. Esperamos que te haya gustado este video. Si es así, nos encantaría que nos dieses un like, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos cada semana. También déjanos un comentario, porque YouTube valora tu interacción y así más personas podrán descubrir nuestro contenido, ayudándonos a seguir creciendo juntos. Y si quieres estar aún más conectado con nosotros, síguenos en nuestro canal de Telegram
donde publicamos cada video que subimos. El enlace está en la descripción del video y en la página del canal. No te lo pierdas, un saludo.